estamos con Raúl Bretón. Raúl es hoy en día un consultor en el tema de ciberseguridad bueno, ahorita él nos contará específicamente los temas operacionales que hace, pero la razón por la cual lo invitamos hoy a nuestra sesión de Doing Networking Club, a este cafecito, es porque Raúl lleva más de 20 años manejando equipo. Y cuando conversé con él la primera vez me contó que era una de las personas a la cual la gente no se le iba, comparado con sus compañeros y con la vida. Él siempre ha tenido equipos sólidos que han funcionado. Y el problema de retención, que obviamente lo ha vivido, lo ha manejado de una manera que a mí me encanta que nos comparta con ustedes, porque estamos hablando de un líder de equipo que ha logrado ser exitoso. Así que bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Julián, por esta oportunidad. Bueno, entonces tú duraste muchos años en empresas y todo, pero estuviste en Telefónica mucho tiempo. Sí, Enfrentaste el problema que tenemos hoy en día todos los que somos líderes de organizaciones y tenemos y equipos, y es que la gente se va, y hoy en día los más jóvenes están más aún, tienen el chip de que si esto no me gusta me voy, o que quiero vivir la vida distinto. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia en ese tema. pues a ver, tengo que remontarme bastantes años atrás porque inicialmente no era un problema en el ámbito de ciberseguridad, que es donde yo me especialicé desde el principio de los años 2000 y donde venimos arrastrando un déficit de talento endémico prácticamente, y por lo tanto ahí la retención del talento se convirtió en algo crucial. Pero yo creo que es aplicable a cualquier entorno porque al final, te dediques a lo que te dediques, siempre te gusta contar con el mejor talento a tu alrededor. Entonces, crear un ecosistema donde tú puedes retener el talento yo creo que es un objetivo para cualquier manager y también casi para cualquier empresa, ¿no? Entonces, realmente hasta hace unos años no tenía muy claro qué era lo que hacía que en un ecosistema empresarial la gente quisiera quedarse. Y Ujú. sí que todos los estudios psicológicos vienen diciendo que no es un tema de salarios, no es un tema de retribuciones directas, es decir, que de alguna forma los incentivos más físicos no son los que hacen que la gente se retenga en un entorno de trabajo. De De acuerdo. hecho, Digamos que de acuerdo a lo que yo he visto y lo que he leído del tema, es básico. O sea, si no te sientes bien compensado, si no tienes unos beneficios suficientes, se van. Pero eso no es suficiente para que se queden exactamente. no, no. De hecho, hay gente que se va incluso perdiendo dinero. Incluso Entonces, perdiendo cuando esto dinero, ocurre, exacto. hay que preguntarse por qué. Entonces, hay gente que se va perdiendo dinero. Eso es. Entonces, ¿por qué? Si no, tienen un proyecto más ilusionante, tienen un proyecto diferente, hay un problema aquí. O sea, ¿cuál es el problema para que un colaborador quiera marcharse, incluso renunciando a salario, incluso renunciando a condiciones económicas y demás? Y eso se da más habitual de lo que puede parecer, ¿no? Entonces, indagar en las causas, pues yo lo he hecho a posteriori. O sea, primero vi cosas que más o menos funcionaban y luego traté de entender por qué unas cosas funcionan y otras no. Hace muchos años tuve la suerte de trabajar en un ecosistema donde había una persona que para mí fue un referente. Entonces descubrí que en ese entorno se innovaba muchísimo. Las personas que estábamos allí estábamos Ok. todo el día estimulando para la innovación, estábamos muy estimulados para innovar, para encontrar nuevas soluciones. Claro, este manager, la forma en la que él gestionaba, pues es lo que yo he tratado de imitar. Pero una cosa es imitar y otra cosa es entender por qué, ¿no? Por qué Claro. algo funciona y algo no funciona. Entonces, luego ya indagando, leyendo libros y demás, pues he ido averiguando que que tiene relación con fenómenos biológicos relacionados con enzimas, con neurotransmisores, que hacen que esos neurotransmisores se activen en determinados momentos, con determinados comportamientos o se desactiven. No soy un experto en esta materia, tampoco he Ok, querido ok. profundizar Pero demasiado estamos más allá hablando de que tratar de entonces entenderlo. parte del tema de la retención es la química del cerebro, que es un tema que Correcto. me encanta. Yo no sé si tú sabes que yo escribí un libro que se llama Presentaciones Neuropoderosas justamente Sí, con el tema, así que sí, ese, sí, sí. ese esquema me gusta. Bueno, Sí. Entonces, descubres que o durante muchos años yo mantenía un lema que era: yo no me iría a un puesto de trabajo por el jefe que tengo, pero sí me iría de un puesto de trabajo por el jefe que tengo. claro, Es decir,
el jefe o el ecosistema que se crea en un entorno de trabajo hace que la gente se vaya. Pero en mi racionalidad no es motivo suficiente para atraer a la gente, tiene que haber algo más. Ok. Pero claro, si tú eliminas la capa en la cual la gente se te va por motivos de jefe, de clima laboral, ya has quitado el 50% del problema. Luego ya tienes que buscar determinados proyectos que se resulten atractivos y demás. Y aquí siempre recordaba que esta persona, que para mí fue un modelo a seguir, cuando estábamos con él, como trabajamos en el ámbito de las operaciones, él siempre decía, las operaciones ya son suficientemente ingratas como para que encima no podamos permitirnos en hacer determinadas cosas que nos gusten. Entonces él siempre daba cierta libertad para hacer cosas que te estimulaban, que te atraían y te iba dejando tus espacios de autorrealización dentro del ámbito laboral, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he perseguido, es dejar cierta autonomía en los equipos. Pero a la hora de la verdad he visto que no era suficiente, porque en el ámbito en el que me he movido, que es la ciberseguridad, la carencia de recursos válidos era tan grande que prácticamente cuando se te iba una persona era como un auténtico desastre. Entonces, para mí se convirtió en una prioridad tratar de retener el talento a toda costa. Oye, Entonces aquí, espera, espera, porque me encanta lo que llevamos, porque lo que te he entendido hasta ahora es lo siguiente. Uno, salario, beneficios y todo lo que tiene que ver con remuneración, importante, pero no hace que la gente se quede. no, Segundo tema clave, tener un buen ambiente, una buena cultura corporativa y un buen jefe y un buen líder. Muy bien, sin correcto, eso tampoco, pero tampoco eso hace que la gente se quede. Tercer no, ingrediente, autonomía. En la medida que tengas autonomía para hacer cosas que te gusten y que puedas dedicarle parte del tiempo de tu trabajo a cosas que te molen mucho, que te gusten, bien. Pero tampoco, o sea, llevamos tres ingredientes claves, pero ninguno de ellos nos garantiza no. retención. Vale, ¿qué vamos? Falta, Entonces, ajá, falta ¿qué al nos falta? menos uno adicional que es objetivo, un propósito. A ver, cuéntame Si de no eso, hay, ¿cómo lo si ves no tú? hay un propósito, la gente no, o sea, a ver, cuando hablamos de un propósito, hablamos de algo con lo que el equipo se identifica, un objetivo claro, que tiene un propósito, que tiene una meta, pero la palabra no es meta, porque no es un objetivo tangible y demás, que es lo que mide si has alcanzado el propósito. Pero el propósito es algo que va más allá, es una visión de algo, es un querer hacer más allá de si consigues, no sé, es como decir, mi propósito es llegar a correr una maratón o llegar a correr largas distancias. Y dice, bueno, pero para correr largas distancias primero empiezo por 5 kilómetros, luego 10, luego 15, luego 20, voy subiendo. Y esos son los objetivos que te vas poniendo. Pero el propósito, ¿cuál es? El propósito es correr largas distancias, ser capaz de estar 2 horas corriendo sin ningún problema o ser capaz de estar 3 horas corriendo sin ningún problema. Ese es el Vale, propósito, ¿no? Un ejemplo muy claro. práctico y muy, ahora que está muy de moda el running, ¿vale? Pues puede ser válido y yo creo que se entiende. Entonces yo me marco objetivos a corto plazo, pero lo hago con un propósito que es ser capaz de correr y mantenerme en forma corriendo largas distancias. Bueno, pues esto trasladado al ámbito laboral yo creo que también es muy relevante. Entonces, viendo qué es lo que hace falta, y aquí es donde entra una componente, y es que los equipos, en mi opinión, o son de alto rendimiento o no son. Ajá. ¿Vale? La gente habla, no, tienes que crear un equipo de alto rendimiento para hacer algo en concreto. Dice, bueno, está bien, o sea, yo creo un equipo de alto rendimiento para hacer algo en concreto, pero la pregunta que yo me hacía era, ¿y por qué no creo un equipo de alto rendimiento para hacer cualquier cosa? Si al Ok. final esto va a ser excelentes, ¿no? Entonces dice, no, para conseguir acabar en tiempo no sé qué proyecto, necesito 4 o 5 personas que trabajen como un equipo de alto rendimiento que así acaban un proyecto en 3 semanas. Hemos tenido muchos proyectos nosotros en ciberseguridad muy retadores, con plazos muy ajustados y con un nivel de exigencia altísimo. Entonces, o tienes un equipo de alto rendimiento o no funciona. No Ya, pero sale, ¿por qué en claro. otras tareas no va a ser también un equipo de alto rendimiento? ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? En realidad, cuando tú analizas, dices que un equipo de alto rendimiento es un equipo muy colaborativo, de confianza absoluta y miedo cero. Y esto para mí es la clave. Ok, ¿Vale? confianza absoluta y miedo cero. Ok. Sí. Tiene un propósito y trabaja con confianza absoluta y miedo cero. Y yo creo que esos dos elementos al final son la clave. Y el jefe es un catalizador de eso. Si no es Ok. un catalizador, la reacción no se produce. Vale, vale, me encanta, porque nosotros justamente lo que hacemos en Doing
Raúl, es exactamente lo que tú estás diciendo. Tenemos un área de nuestra organización, tiene que ver con propósito, y es ayudarle a las personas a encontrar su propósito. Y ahorita hablamos de confianza y miedo, que eso me encantó, pero vamos, centrarnos un poquito en propósito. En nuestra visión en DUIT, lo que hacemos es que estamos convencidos de que la gente no va a rendir, no va a funcionar, ni va a tener una organización real de resultados si no tiene su trabajo enmarcado dentro de su propósito de vida. Y por eso, por ejemplo, en nuestros cursos de manejo del tiempo, lo que hacemos es qué quiero hacer yo en la vida laboral, en la vida personal y todo esto, y en la medida que la persona se ve como un ser integral, logra alinearse y organizarse para salir más temprano, para tener vida personal, para tener este balance, esta conciliación, y luego concentrarse también en su propósito de trabajo. Como cuando tú hablas de propósito, pues ya me queda claro lo de los objetivos para un propósito más grande. ¿Estás hablando de que sea un propósito altruista o simplemente con tener claro para dónde voy es suficiente? A ver, si el equipo es muy numeroso, no puedes llegar a entender todo lo que el equipo, cada una de las personas, cuáles son sus ambiciones personales, cómo compatibilizar. No llegas como manager. No llegas, claro, No ¿no? llegas. Entonces, lo suyo es Es un poder poco bajar bien. responsabilidad de cada persona, pero bueno, claro, aquí estamos Correcto. hablando como manager, ¿qué puedo hacer? Ahí no lo puedo trabajar. Y Claro, entonces, yo como manager, si tengo por debajo de mí 250 personas, 1000 ya, personas, 10.000 olvídate. personas, hay managers que tienen 10.000 personas, Claro, evidentemente claro. no puedes conocer todos los propósitos de vida que tienen todas las personas que tienes por debajo. Es más, por encima de 12 o 14 personas prácticamente es Ya imposible. no puedes, sí, de acuerdo. O sea, el No se límite yo puede. lo tengo puesto en unas 15 personas para manejar de forma directa un equipo. A partir de 15 personas ya no eres capaz de manejar de forma directa un equipo, y 15 con dificultades. De Por lo acuerdo. tanto, ese propósito no, de alguna forma no tiene en cuenta el propósito de vida de las personas, porque es imposible, no lo puedes tener, no puedes preguntar a todas para hacer algo que encaje en todas, pero sí que tienes que tener un propósito capaz de visualizarlo o trasladarlo al equipo de forma visual. Y luego habrá personas que se desmarcarán y habrá personas que se quedarán De acuerdo, con de ese acuerdo. propósito. Ok. Entonces, las personas que se identifiquen con ese propósito ya de por sí ya se quedan. Y curiosamente son muchas más de lo que a priori cabría pensar, por motivos que yo todavía sigo dándole vueltas. Pero cuando tú pones un propósito claro, la gente muchas veces lo que necesita es tener un propósito claro. Entonces, no son tantas las que se desmarcan. Y las que se desmarcan, si les preguntas por qué, de pronto te realimentan el proceso. Claro, y Y te al lo final mejoran y te lo alinean. juegas en un Pareto, dices el 80% se queda, el 20% se marcha porque no se identifica, a ese 20% le pregunto y consigo rescatar un 10, pues resulta que tengo una retención del 90. Estos son números que me estoy Ya, inventando, ya, ya está, pero no pero están está alejados bien. de la realidad. Claro, No claro, están claro. alejados de la realidad. Y la gente en general, una vez que se pone a trabajar, sí que le empieza a dar mucho peso al clima en el cual está trabajando. Es decir, para mí el propósito fideliza en los primeros momentos Ok. y luego fideliza el que haya un buen clima de trabajo y se vea cómo todo el equipo avanza conjuntamente hacia ese propósito. Y eso fideliza y eso hace que no haya demasiada gente que se baje del proyecto. Y es De acuerdo. Que y es como requiere. con este primer elemento que tenemos de propósito. Y ahí sabes que me ayuda a reflexionar muchísimo porque normalmente a nosotros nos contratan como empresa de formación para desarrollar alguna habilidad y lo hacemos muy bien. Pero me iluminas con lo que me estás diciendo cuando me dices, yo como manager no me puedo conocer el propósito de todo el mundo. Obviamente es imposible, no te puedes dedicar a eso porque además tienes que manejar todo. Sin embargo, sí es importante, bueno, y la gente se alinea o no se alinea, pero yo diría que el pegamento con que yo me alineo al propósito que me pone mi líder, en este caso tú, llevándolo al líder, es más fuerte en la medida que haya una conciencia de la persona de que realmente haya alineación en su vida con su propósito. Y para eso tiene que tener un espacio para preguntárselo y unas herramientas para preguntárselo. Entonces, me haces, me haces llegar a la conclusión de que lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en programas de formación, cuando hacemos equipo con empresas, nuestra labor más allá de desarrollar una habilidad específica también tiene que ver con generar esos espacios para que en el caso específico de propósito, que es lo que hacemos, le demos el espacio a esos 150 que tú no puedes como jefe estar dedicado a que tiene cada uno, a cada uno de esos 150 que se genere su espacio y se pregunte
cómo está y realmente se adhiera a ese propósito que está poniendo la organización y el líder. Entonces, gracias por eso, porque es como una nueva manera de ver el tema de capacitación. Pues ya está. Entonces ya tenemos propósito y ya logramos alinearlo. Y otras dos palabras que me encantaron y que quiero explorar antes de que terminemos es confianza y miedo cero. Explícame un poco más eso porque eso me Sí, encantó. esto para mí se traduce en una cosa que estábamos en una reunión de amigos y estábamos tú y yo, que dio lugar a esta conversación. ¿Y Sí, recuerdas que alguien dijo, contrata despacio y despide deprisa? ok. Yo no estoy nada de acuerdo con esa afirmación. No quiere Ah, no decir está de acuerdo. Ok, a No ver, quiere decir está. que no haya momentos o personas a las que haya que despedir de forma fulminante ante Claro, delitos, ante... O sea, claro, claro, no claro. estamos hablando de eso, ¿ok? No estamos hablando Ujú. de alguien que comete delitos, del tipo que sea, no voy a entrar, ¿vale? Eso es una cosa. Pero no, hablamos de un comportamiento normal, de alguien que no termina de rendir, alguien que no termina de estar identificado, y dice, pues lo saco del proyecto. Espera, ¿seguro? Ajá. Y luego la otra es, contrata despacio. ¿Despacio? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que haciendo el proceso más largo te va a garantizar que el candidato es mejor? ¿Seguro? Vale, A lo ok. mejor es mejor probarlo en el puesto y poner un periodo de prueba en el puesto. No quiere decir que no se hagan una serie de filtros. Pero si tardas en incorporar a una persona 6 meses, ¿cuál es el coste de oportunidad de no tener una persona durante 6 meses? Hay un coste de Claro, oportunidad altísimo, altísimo, de acuerdo. altísimo. Y luego dices, no, lo despido rápido, porque si no cumple, entonces lo despido rápido. Pues, ¿qué pasa? Lo tienes 3 meses, no te funciona, lo vuelves a despedir, entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad? Entonces, Gigante, porque opinión, además el costo de que aprenda, de la curva de experiencia y todo eso es correcto, gigante, de correcto. La curva acuerdo. de experiencia no es menor de 6 meses. No es Y menor de nadie seis rinde en meses un nunca. puesto de cierta especialización en menos de 6 meses. De Si a acuerdo. eso le introduces 3 meses de contratación, te vas a 9 meses hasta que una persona empieza a ser rentable. Lo cual te coloca que su tope de rentabilidad en términos de desempeño, ¿vale? Su nivel de desempeño alcanza el tope aproximadamente en un año. En un año, claro. Y si lo echas Sí. rápido, hasta ahí llega toda la inversión. Y Entonces, entonces, no ¿tú tengo qué claro que... propones para contrafrase? Pues yo lo que propongo en general es contrato rápido, dentro de que hay que hacer un filtro y demás, pero en Claro, cuanto claro. hay algún candidato o dos candidatos que veo que pueden dar el perfil, los contrato Ujú. y luego despido despacio. ¿Qué quiere decir despedir despacio? No despido, doy nuevas oportunidades. Ok. Eso genera un punto que yo la explicación la encontré en un libro de Simon Sinek, Sí, se me sí, ha ido sí, el sí. sí, que se titula Los líderes comen al final. Entonces, en ese libro se explican varias cosas que para mí fueron muy inspiradoras. Ok. O por lo menos conseguí encontrar una explicación de por qué hay cosas que funcionan y cosas que no. Todavía no indaga mucho en la parte biológica, hay libros que luego han indagado más, porque este libro ya tiene, no sé si tiene ya por lo menos 6 u 8 años el libro, y esto es muy Claro. novedoso en parte, ¿vale? Pero indaga en que, eh, indaga en el tema del propósito e indaga mucho en el tema del miedo y del entorno en el cual la gente se siente identificada con un equipo, con un entorno. Y aquí es donde Ok. entra la componente mamíferos, que los hombres no dejamos de ser mamíferos, y nos comportamos como tal. Él habla de varias hormonas o de varios neurotransmisores, habla de las endorfinas, la dopamina, la serotonina y la oxitocina fundamentalmente, y Ajá. cómo esos neurotransmisores influyen en el comportamiento de las personas y cómo impactan. Sin entrar, porque eso daría para hablar muchísimo, sin entrar Ya lo quiero demasiado. profundizar, se van a leer el libro. Sí, sí, Pero, sí. ¿y la aplicación de eso, tú cómo la llevaste a cabo? Pues prácticamente a rajatabla, pero de forma intuitiva, porque el libro lo leí después de aplicar lo que dice el libro. Ok, Yo de ok. forma intuitiva aplicaba lo que decía el libro y a mí me funcionaba. Entonces, ¿qué significa? Significa que si tú despides tarde, estás dando oportunidades y eso genera confianza y elimina el miedo. Ajá. Entonces, hay que entender que la gente trabaja en un equipo a cambio de un salario que le hace falta para su familia, para su vida personal y cuyo único apego digamos, al entorno empresarial es el contrato laboral que tiene con el entorno empresarial. El entorno Ok. empresarial puede prescindir de su trabajo mañana mismo y él está en la calle.
claro. Tendrá indemnizaciones, no indemnizaciones. Bueno, es un tema jurídico que no viene al caso. En cualquier caso, los despidos son traumáticos siempre. De Da igual acuerdo. cómo sean. Incluso cuando el empleado decide marcharse porque va a un sitio mejor, la salida es traumática. Aún así, de Hay una acuerdo. relación afectiva. Claro. Claro, esa relación afectiva no siempre se da solo cuando hay realmente una relación afectiva que tiene que ver con esas cuatro hormonas. Y Ok. es porque está en un ecosistema de confianza donde no tiene miedo. Y si no tienes miedo, se producen en el cerebro situaciones en las cuales el cerebro sí se presta a innovar. Lo que está demostrado científicamente es que nadie innova con miedo. Nadie no va comiendo, de acuerdo. ¿Vale? Ok. Cuando estás con miedo, tú tiras de tus recuerdos pasados y los aplicas a rajatabla a toda prisa. No estás explorando nuevas posibilidades, sino que tiras del pasado. Y eso te puede servir en determinados momentos como vía de escape, repetir comportamientos ya adquiridos, pero en tiempos cambiantes como los que tenemos ahora no funciona siempre. Es más, no funciona en muchas ocasiones. Entonces De acuerdo. necesitas nuevas soluciones, nuevos puntos de vista. Esos nuevos puntos de vista no suceden en un entorno de miedo. Un entorno Claro. de miedo se genera no solo por despedir, que para mí es el punto clave. O sea, para mí, yo hablo del despido porque para mí es la guinda de toda la pirámide, es la cúspide de toda la pirámide. Entonces, si en un departamento, en una empresa, en general se despide con cierta rapidez, la gente entiende que ahí no se valora mucho a las personas. Entonces, ya Y hay eso ya miedo. es un Hay miedo. mensaje letal. Ok. Pero no solo es eso, es también la tolerancia a los errores. Oye, te equivocas, no Exacto, pasa justo te nada. iba a decir eso. De los errores es de donde más se aprende Correcto, y la innovación viene de fracasar muchas veces. Y si correcto. ya hay miedo, no hay errores No hay y errores. se cuida. Y si no hay errores, no se avanza y no pasa nada en la empresa. Correcto, correcto. Entonces, para mí esa parte es esencial. Entonces, cuando eliminas el miedo, automáticamente el equipo tiene ganado el 50% de ser un equipo de alto rendimiento. El otro 50% lo único que necesita es cierto espacio y una buena comunicación fluida. Ujú, claro. Porque ya cada uno, una vez que tú quitas el miedo, tienes un propósito. Quitas el miedo, dejas espacio y habilitas la comunicación, las piezas se reordenan. Y entonces el equipo pasa a ser de alto rendimiento. Y eso solo es para un objetivo muy concreto como mandar un cohete a la luna. No, eso No es puede para ser tan siempre, sencillo claro. como para optimizar un proceso de compras en una empresa. Yo qué sé, por poner un ejemplo totalmente mundano y nada glamuroso, ¿no? Vamos a optimizar el proceso de compras de esta empresa. Y bueno, pues si hay que optimizarlo, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Claro, Ok. tiene que ser un entorno de confianza. Si es un entorno donde hay susceptibilidades, donde si optimizo, entonces quiere decir que sobra gente. Y claro, aquí a los que sobran rápidamente los despiden. Si además, en función de si lo que digo va a favor de lo que dice el jefe o de la contraparte del jefe, y entran esas derivadas en el ecosistema del propósito de mejorar el proceso de compras, el proceso de compras no se mejora. No, no, de acuerdo, totalmente, sí, No se totalmente. mejora. El cero Entonces, miedo me encanta. sí, sí, entonces, esto se observa mucho cuando hay reorganizaciones, cuando hay fusiones de empresas, Claro, donde, claro, es un entorno donde dice, bueno, hay una fusión es que va a haber eficiencias, si hay eficiencias es posible que sobre gente. claro. Sí, eso genera miedo, automáticamente ese miedo arruina, en mi opinión, es la clave fundamental de que hace que arruinen procesos de fusión de empresas. Claro, ya no nos va a funcionar. Y ya para terminar, Raúl, tú entonces, tu experiencia es que lograste, a ver si yo voy a resumir lo que he entendido de lo que nos has dicho. Uno, es trabajar obviamente en una empresa que sea atractiva, con una cultura atractiva y remuneración atractiva. Dos, una vez dentro, tener un liderazgo y una cultura que no genere miedo, sino que genere comodidad por lo menos de que estoy ahí. Tres, la posibilidad de tener autonomía para que la gente pueda estar ahí. Siguiente tema, propósito, tener clarísimo cuáles son los objetivos y hacia dónde están apuntando esos objetivos. Ahí ya tenemos Correcto. la mayor parte del camino recorrida. Pero ingrediente fundamental de todo eso, que haya confianza, por lo tanto, no miedo, porque básicamente la confianza y el no miedo, en mi opinión, tienen que, pues están muy relacionados por lo menos. Y entonces, como líderes o como organizaciones, nuestra misión es lograr eso,
mucha confianza, cero miedo, lo que implica serotonina, dopamina y bajos niveles de cortisol en una organización. Correcto. Ok, Si te fijas, esto sucede muchas veces en el ámbito público. Tú llegas a ciudades y ves que hay ciudades que están vivas, que hay ciudades que están muertas. Ves países que están vivos y ves países que están muertos. Ves claro. regiones que están vivas y ves regiones que están muertos. No voy Y a hay dar nombres, empresas y departamentos y ¿vale? Pero áreas. si tú miras los procesos migratorios, ¿eh? De dónde quiere ir, a dónde quiere ir la gente y de dónde se quiere ir, ya está dicho todo. O sea, Claro. ¿este país va bien o va Ya, mal? vale, vale, ya entiendo el Dime, punto de que vas ¿cuánta a ir. gente quiere ir a vivir al país? Y dime cuánta gente se quiere ir de ese país. Ok. Ya está. Bueno, Igual que una empresa, ya- ¿cuánta gente quiere ir y cuánta gente se quiere volver? sí, sí, sí. ¿Y cuáles Sabemos que son hay las países de herramientas? los cuales la gente siempre ha querido salir y no le dejaban. ¿Por qué? Claro. Porque Pues está y hay otros genial, me países donde encanta ese la gente paralelismo. quiere ir y no le dejan entrar. Dice, ¿por qué? Claro. Yo siempre me Bueno, hago esa muy bien. pregunta. Lo mismo pasa con una empresa. Dice, ¿por qué a esta empresa la gente quiere ir a trabajar? ¿Por qué cuando está trabajando no se quiere ir? Algo Claro. tendrá. No hay ¿Vale? migración, eso me gusta. En lugar de retención, migración. Sí, Migración de talento. en el ámbito público, en el ámbito más regional, sí, público, humano, de países, regiones, ciudades, se ve fácil, se ve rápido. En el ámbito de las empresas hay otros factores, no es tan evidente, ¿no? Hay Claro. veces que, bueno, hay muchas situaciones que hacen también en las ciudades, en las regiones, hay muchas situaciones. Pero para mí es un KPI, ¿no? Ahora que Interesante. todo se mide, es un KPI que representa claramente el nivel de atracción y temor, porque para mí va relacionado, y de hecho cuando lo exploras en el ámbito político y geopolítico, mejor dicho, está claro que hay un factor miedo clarísimo que mueve a a las personas de unos países a otros, de unas regiones a otras. Y eso para mí es un factor clave. Es Y esto fundamental y es un aplica a las espejo de lo que compañías, pasa en las empresas. totalmente. Somos humanos igual cuando decidimos cambiar de ciudad para vivir como cuando decidimos cambiar de trabajo. O sea, el modo, en mi opinión, el modo racional o no racional o emocional que el ser humano utiliza para cambiar su lugar de residencia y el que utiliza para cambiar de trabajo es prácticamente el mismo. No creo que haya muchas diferencias a la hora de sopesar emocionalmente qué te lleva a hacer una cosa u otra. Por lo tanto, yo creo que se aplica lo mismo. Genial, me encanta eso para cerrar, estupendo. Entonces ahora hay que ver nuestras empresas como qué es lo que está pasando para que la gente quiera migrar a nuestra empresa o quiera emigrar desde nuestra empresa. Perfecto, Raúl. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que va a Sí. ser muy útil para muchísima gente en el mundo de los recursos humanos. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este cafecito de Doing Networking Club y nos vemos en el próximo. Gracias, Julián.